el doctor Sergio Salguero Aguilar. Él es especialista en Derecho al Trabajo y también el tema de la aprobación de esta ley 3111 que pretende erradicar, bueno, que ha radicado ya el tema del CAS, ¿no? Que era tan controversial. Muy bien, tenemos al doctor Sergio Salguero Aguilar. Doctor Aguilar, muy buenas noches. Lo saluda Mercedes Morocho, del programa Las del Estribo. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto tenerlo acá. Doctor Aguilar, queremos hablar esta noche sobre la AFP y este proyecto que ha sido observado por parte del gobierno y qué es lo que le corresponde en este momento hacer al Congreso. Bueno, en primer lugar, agradecerte por el espacio y saludar a ti y a todo tu público para, en primer lugar, conversar respecto a esta norma que tuvo observaciones por parte del Ejecutivo en cuanto a tres aspectos muy puntuales que quiero describirte a continuación. Los primeros es dar el acceso al retiro de las 4 UITs, que son 17.600 soles, a los afiliados que no aportaron en los últimos 3 meses de forma consecutiva en su remuneración. Lo segundo es excluir la posibilidad de retiro del 100% de sus fondos a los afiliados mayores a 40 años que no hayan aportado de manera consecutiva en los últimos 5 años. Y en tercer lugar, considerar que el afiliado es el único autorizado a retirar el fondo de pensiones. Entonces, vamos a analizar estos 3 puntos que ha planteado el Ejecutivo respecto a lo que planteó el Congreso del retiro de las 4 UITs de manera libre. ¿Ok? Lo primero es dar el acceso únicamente a las personas que tienen los 3 últimos aportes. Es una medida razonable, ¿no? Imagínate que hay una persona que siga trabajando y siga cobrando y siga teniendo un fondo de pensión. Debemos tener en cuenta que cualquier fondo de pensión y cualquier sistema de pensiones tiene una finalidad, que es una finalidad de preservar una finalidad justamente que es alguna contingencia posterior, como es la pérdida del empleo o la jubilación, que en este caso no se está dando, ¿no? Entonces, el tema de la jubilación tiene que ver con prevenir determinadas contingencias. En este caso puntual, y obviamente considerando el contexto en el que nos encontramos, la pandemia y tal, debemos pensar cómo liberamos determinados fondos que la gente tiene ahorrado. No necesariamente debemos esperar que alguien tenga 65 años, pero alguien que sí viene ahorrando y viene trabajando mensualmente, no necesariamente es una persona que necesite retirar ese fondo que tiene una finalidad distinta, ¿ok? Entonces, en esa primera observación, yo me encuentro de acuerdo. En la segunda observación que hace el Ejecutivo... Es decir, doctor Sergio, lo que debería hacer las personas es evaluar bien si realmente necesitan ese dinero, ¿no? De aprobarse esta ley, porque si no, a las finales, ¿qué va a suceder cuando ya estén mayores y no tengan a qué recurrir, que es una pensión, por más pequeña y todo? Es una pensión, te saca de un apuro, y en estos momentos que existe tanta incertidumbre, no sabemos qué va a suceder cuando usted sea, digamos, llegue a esta edad de retirarse, de llegar a su casa y quizás vivir de sí, algo de la o sea, lo primero que hay que considerar es que el fondo de pensión tiene una finalidad específica, que es que cuando un trabajador, luego de cumplir la edad de jubilación y luego de los años de aporte, pueda tener una previsión para, luego de haber trabajado los suficientes años y estar en edad de jubilación, tener esa previsión para poder tener una tranquilidad luego de un espacio laboral, ¿correcto? Esa primera parte es una premisa que todos debemos considerar, ¿ok? Y ese fondo en una AFP es un fondo que uno ha ahorrado,
a diferencia de la ONP, en donde uno realiza un aporte a un fondo común, que de alguna manera le va a permitir tener una pensión también, ¿ok? Pero es una pensión que tiene otro tipo de consideraciones, ¿no? Es una consideración más universal, en la que uno no tiene un ahorro personal, en donde uno tiene una retribución de manera solidaria, ¿ok? Y en eso consiste la diferencia entre una AFP y la ONP. Estamos hablando del segundo escenario, de la AFP, en donde una persona ahorra de manera individual a un fondo de manera individual por el largo y el periodo de su periodo como trabajador. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto? Que la gente saque de manera indiscriminada o de manera unilateral o de manera libre este fondo de las 4 UITs. Y eso escapa un poco de la finalidad del propio sistema de pensiones, ¿no? De la propia naturaleza de lo que es una pensión. Entonces, ya hay algunos ejemplos de forados en cuanto a la AFP. Imagínate que ya ha habido una posibilidad de retirar el 25% cuando quieres comprarte una casa. Ya ha habido la posibilidad de retirar el 95.5% cuando llegas a una edad de jubilación. Y finalmente estas cosas hacen que el sistema de pensiones vaya perdiendo su finalidad. Nosotros entendemos y somos conscientes en la situación en la que nos encontramos, pero si alguien sigue trabajando en los últimos 3 meses y sigue aportando a su sistema de pensiones, no consideramos que, personalmente, yo no considero que sea necesario que ese fondo lo deba retirar, porque esa persona sigue percibiendo una remuneración mensual. Entonces, esa persona no está en una necesidad imperiosa. Sería algo innecesario. Claro, sería algo innecesario y eso imperiosa. A tomarlo en cuenta. Ok, número uno. ¿Usted realmente cree que en ese instante, para subsistir, para pagar de repente un tratamiento, que lógicamente está entre la vida y el ahorro, pues es nadie dice que las situaciones particulares pueden responder a una decisión particular? Yo no digo que en todos los casos sea una decisión irresponsable, no creo que debamos ser absolutos en las opiniones, y creo que lo más importante de los espacios como este es escuchar opiniones para tomar las mejores decisiones. Mira, el Ejecutivo aprobó la disposición del 100% de la CTS en otro espacio, que también es un fondo a favor del trabajador que pudo haber dispuesto en cualquier momento y tiene una finalidad distinta, ¿no? Que es cuando tú de alguna manera dejas de estar trabajando y tienes un fondo para poder reincorporarte en algún momento, ¿ok? Lo mismo pasa con la AFP, pasa con un ahorro que tú cuando Sergio, sí, efectivamente. ¿Se aprobará, usted cree, que esta devolución de la AFP o no va a prosperar? Yo creo que en estas 3 observaciones que ha hecho el Ejecutivo hay que evaluar, pues, ¿no? ¿Cuáles son situaciones que sí tienen asidero y cuáles son las que no? Como te he explicado, son 3 observaciones muy puntuales. La primera, con la que sí estoy de acuerdo, la primera observación. La segunda, que es excluir la posibilidad de retiro hasta el 100% de los fondos a los que tienen más de 40 años y que no hayan aportado los más de 5 años. Respecto a esa segunda observación, yo no veo un asidero legal, no veo un sustento necesario por parte del Ejecutivo, y las personas que, por ejemplo, tienen 40, 45 años y que no han aportado en los últimos 5 años y que tienen una necesidad imperiosa, yo veo que sí podrían retirar esos 4 ITs. O sea, no veo que esas personas, aun cuando no han aportado en los últimos 3 meses,
no existe. Para mí, esa segunda observación es una observación que podría ser levantada y que podría el Congreso decidir que esas personas sí podrían retirar, ¿no? Pero sí, la primera, como te digo, sí podrían considerarlo, ¿no? Y la tercera observación era la del Ejecutivo de considerar que el afiliado es el único autorizado para realizar el retiro del fondo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas tienen denuncias de alimentos, cobranzas o algún tercero que les está pidiendo algún tipo de deuda. Entonces ven en esta opción del retiro como que una opción para poder cobrar un porcentaje de lo que les corresponde. ¿Me dejo entender? O sea, si hay, por ejemplo, un deudor alimentario, dice yo retiro esto a favor también de mi hijo, o a favor también de un deudor, o a través de un tercero. Entonces, esa tercera observación también me parece legítima, porque justamente en este contexto en el que no hay trabajo, no hay ingresos, y tampoco hay posibilidad de que las personas puedan desempeñarse de manera independiente, que sea el único afiliado que disponga, porque si no, simplemente lo dejan sin respiro. Entonces, si alguien tiene una remuneración, que eso sea afectado; si alguien tiene un ingreso adicional, que eso sí sea afectado, pero este tipo de aportes que no sean afectados me parece algo razonable, porque si no, no podríamos dinamizar un poco la economía. Entonces, yo creo que de las tres observaciones, la primera y la tercera me parecen súper razonables y que debería considerar el Congreso el día de mañana, que tiene sesión para disponer cuál es en la Comisión de Economía el futuro de esta norma, ¿no? Lo que a mí me parece es que se va a aprobar por insistencia sin ninguna modificación. Es lo que yo espero, lo que yo creo. No obstante, técnicamente son mis opiniones las que te he vertido, ¿no? Doctor, y sobre la ley CAS que ha eliminado, la ley 3111, que eliminó este régimen CAS que tuvo tan amplio debate en la ciudadanía, ¿qué opinión le merece? Bueno, las personas que de alguna manera estamos vinculadas al sector público hemos entendido esta norma como una norma de rechazo, ¿no? La ciudadanía y los funcionarios y los trabajadores del Estado han visto en esta norma una norma de revanchismo, una norma de rechazo, una norma que de alguna manera ha reivindicado sus derechos. Cosa que de manera social yo valoro, rescato y soy consciente de que por mucho tiempo el sistema de gestión de recursos humanos en el sector público ha venido mutando de alguna norma a otra en el sentido de disminuir de alguna manera derechos sociolaborales para sus trabajadores, ¿ok? Yo no escapo a esa realidad. No obstante, técnicamente hay algunas consideraciones que hay que mencionar, ¿no? La ley 31.131 tiene por objeto trasladar a los servidores que están en CAS a los dos regímenes que tiene el Estado en principio, ¿no? Que es el T28 y la 276, dependiendo del régimen que tiene la entidad. Entonces, ¿cómo se realiza ese traslado? ¿No? Ese traslado se realiza de determinada manera y tienen que seguir determinados requisitos. Lo primero es que los servidores que están de alguna manera contados bajo 7 CAS tienen que pasar por más de 2 años, ¿no? en ese régimen, o 3 años de manera inconsecutiva para pasar al régimen de la entidad. La primera observación ahí es que el régimen CAS normalmente tenía una temporalidad y por tanto
las personas que tienen un contrato CAS actualmente están en la condición de indeterminados. Eso es lo primero. La primera consecuencia, y es lógico, las personas que ahorita están como CAS están indeterminadas en la entidad, ¿no? Entonces hay que tomar con pinzas esto, porque no vayamos a pensar que el servidor público en el régimen CAS va a estar así de manera eterna, ¿no? Estamos en un proceso de transición también a la ley de servicio civil. Estamos en un proceso de transición del régimen de sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Entonces, sin considerar lo que podría pasar en el futuro cercano, que es la posibilidad de cuestionar esto a nivel constitucional o cuestionar esto a nivel legal, el servidor CAS ahorita siente determinada tranquilidad. Mi preocupación va un poco más ¿Es algo bueno? Sí, claro, que es algo bueno, ¿no? El servidor CAS está tranquilo. Mi preocupación va a cuál es el siguiente paso. A este periodo de transición, claro, el periodo de transición. Pero, el siguiente paso es que un CAS pase a ser 276 o 728. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, no está definido aún, doctor. No está definido, y además que no hay disponibilidad presupuestal para tener 728 en todo el estado, y además que lo que va a definir esto es más fuga, ¿no? Lo que quiere decir es que esto ya será un tema de agenda del próximo gobierno para determinar, y el para próximo mí Congreso va a tener que ser. Es un tema necesario, es un tema súper necesario, no del siguiente gobierno, no del subsiguiente, sino más bien de este gobierno, y más bien dejar las cosas claras, porque ha salido una norma que a los servidores públicos les ha dado determinada tranquilidad, pero en un proceso de transición a un servicio civil que todavía está pendiente, que después no está definido, nos queda claro, doctor Salguero, ¿no? Sí, efectivamente, son temas que se tienen que definir de una vez, como usted bien dice, para darle pase al menos a sanear esta etapa en cuanto a lo que viene a ser eliminación del régimen CAS. Doctor Salguero, un placer haberlo tenido acá en el programa, y ya lo vamos a tener como un aliado estratégico para una próxima oportunidad, ir viendo ese tema del CAS, que es bastante apasionante. Muy agradecida. Muy buenas noches. Perfecto, buenas noches.